¿Ok? También quiero aprovechar que estoy aquí para saludar a las personas que se conectan con nosotros a través de esta señal o este video que les llega directamente a sus casas. Si estás viendo este video, déjame decirte que eres un bendecido. Soy el pastor Armando Llanos desde la Iglesia de Fe y Adoración en Barranquilla, Colombia, Las Nieves. Y esta es mi casa, tu casa. Estamos en casa. A las personas que nos están visitando por primera vez, segunda vez, tercera vez, déjame decirte que sí, somos una iglesia, pero también somos la casa del Señor. Y quiero que te sientas en casa, tranquilo, en familia, sabiendo que cualquier carga, cualquier peso que hayas traído en esta mañana, el Señor se lo lleva por su presencia y por su amor hacia con nosotros. Amén. Amigos, el tema de hoy se llama identidad distorsionada. Por aquí va a aparecer identidad distorsionada. Te quiero hablar de algo. Un amigo mío me contó que tiene un amigo. Ese amigo se enamoró de una chica muy hermosa, fue correspondido. Ok, eso es una buena noticia. Enamorarse y ser correspondido, eso es algo bueno. El amigo de mi amigo se enamoró, fue correspondido, la chica muy hermosa. Adicional, trabaja en una empresa donde ocupa un cargo muy importante y empezó a fluir la cosa. Pero resulta que el amigo de mi amigo, a pesar de que era correspondido, de que todo iba bien, a pesar de estar en esa relación, empezó a sentirse mal. Le gustaba a la chica, enamoró a la chica le dijo que sí, pero a pesar de ello empezó a sentirse mal. Una sensación de inferioridad, un sentimiento de inferioridad empezó a rondarlo, empezó a hacer estragos en la mentalidad del amigo de mi amigo. ¿Por qué se empezaba a sentir mal? Porque aunque mi amigo, el amigo de mi amigo, estaba también bien económicamente, se sentía inferior a su novia, se sentía menos, sentía que la familia de la novia era más que la familia de él. Y como te lo dije, la familia de él también estaba bien, no estaban pasando necesidades, ni nada, había una estabilidad. Pero ese sentimiento de inferioridad empezó a crear en él presiones que no lo dejaban comportarse de una manera en libertad. Entonces, para él empezó a pensar que tenía que llegar al nivel de ella, económicamente hablando, y empezó a hacer una serie de inversiones, de negocios, invertía, hacía cosas, compraba, vendía, o sea, empezó a hacer y hacer y hacer cosas para tratar de ser una mejor persona, ¿ok? Pero resulta que algunos de estos negocios no le funcionaban, algunas de estas estrategias no le salían bien, fracasaba, perdía dinero, a algunas le iba bien, pero tras de que se sentía inferior, al empezar él a no tener un éxito en los negocios o en los emprendimientos o en el comercio que realizaba, empezó a sentirse peor, porque decía, soy un fracasado, no hago nada bueno, todo me sale mal, yo no soy alguien que vale la pena, todo lo que hago me sale mal, me sale mal y me sale mal. Y empezó a sentirse peor, tras de que tenía la sensación de inferioridad, empezó también a sentir que era un fracasado, un inferior fracasado, o sea, estaba por el piso, ¿ok? Y empezó a tener una identidad distorsionada, porque al comienzo te lo describí como alguien que también estaba bien, que tal vez no lo dije, pero también había realizado sus estudios, había tenido ciertos logros en la vida. Pero al él empezar a compararse con alguien en específico, en este caso su novia, empezó a sentirse inferior y quería hacer algo para estar en el nivel y al no lograrlo se sentía mucho peor. Y su identidad empezó a estar distorsionada. Esta es una de las causas que hace que la gente tenga identidad distorsionada. Y es que ese problema de la identidad distorsionada radica en el hacer. Pensamos que tenemos que hacer cosas para ser alguien en la vida. Estamos en una sociedad donde, por lo menos en mi generación, se escuchaba que si tú quieres ser alguien en la vida, estudia para que seas alguien en la vida. Entonces nos embarcamos en el estudio y creo que el estudio es muy bueno.
Creo que profesionalizarse es estupendo. Creo que alcanzar logros y objetivos y pasar metas, eso es muy bueno en la vida, es una bendición. Pero no lo hacemos para ser alguien. Se nos dice, tienes que tener un empleo para que seas alguien en la vida. A las mujeres de décadas anteriores se les decía, es que usted tiene que tener un marido para que sea alguien en la vida. La mujer tiene que tener un hombre que la represente. ¿Ok? O sea que una mujer sin un hombre no tenía identidad, como que estaba anulada. Entonces, ciertas cosas empezamos a vivir y a hacer para poder ser alguien en la vida, y resulta que empezó a surgir una generación que tenía logros, que tenía títulos, que tenía empresa, que tenía éxitos, aún con familia, pero también sintiéndose mal, sintiéndose de lo peor, porque no sabía quiénes eran. Por eso también surge aquello cuando en las familias surge el ingeniero, el abogado, el arquitecto, el doctor, que empieza a que lo tengan que llamar por su título. Y si se llamaba Armando, el pelado de la casa que estudió medicina, cuando se graduó, entonces ya no le podían decir Armando, le tenían que decir doctor Armando, porque sin el logro que había obtenido, pareciera que esta persona no fuera nadie. ¿Ok? Por eso el apellido de Casada se volvió como una obligación para algunas mujeres. Por ejemplo, mi mamá en la iglesia donde nosotros estábamos antes le decían Olga de Llanos. O sea, se anulaba su apellido. ¿Ok? Y entonces eso, no estoy diciendo que eso sea malo de ninguna manera, pero es algo que aportaba a tener identidad distorsionada. Porque entonces cuando enviudaba ya no volvía a ser su apellido de soltera, sino que tenía un título. Viuda de Llanos. O sea, hey, tú eres lo que eres por lo que tú eres, ¿ok? Y aprendimos tal vez a vivir en función de mi profesión, en función de mi oficio. Ese es el zapatero, el zapatero, el zapatero, el zapatero, la lavandera, la lavandera, la lavandera, la negra, la negra, la negra de las cocadas, la negra de las cocadas. Y empezamos a vivir y a funcionar en función, valga la redundancia, en función de lo que hacemos, de lo que hice o de lo que yo me convertí. O sea, valía más el hacer que el ser. Aún en las cosas del Señor también se puede ver eso, que la gente llega a la casa de Dios, a la iglesia, y de repente se mete la idea y la presión de que en Cristo usted tiene que ser un profeta, un evangelista, un misionero, un maestro, un pastor, un apóstol, un cantante, un servidor, algo. Porque si tú no tienes un cargo dentro de la congregación, es como si no existiera, como si no fuese nadie. Y eso también en Cristo Jesús puede causar un problema de identidad distorsionada. ¿Ok? Y vamos a hablar de esto de identidad distorsionada, es no entender quién soy o tener una idea de quién soy, pero a causa de lo que hago, entonces ya no lo soy o dejo de serlo. Entonces yo soy un éxito, soy una buena persona cuando hago las cosas bien, pero cuando algo me sale mal, entonces yo soy una mala persona, soy un desastre, una especie de desastre cuando estoy sin ti. Nada, nada sin ti. ¿Ok? Esa es una canción que habla de identidad distorsionada. ¿Ok? Oigo ruidos en la calle, oigo pasos que se acercan. O sea, ese tipo está rayado. ¿Ok? Voy al fútbol, no lo veo. Abro un libro, no lo leo. Como poco, duermo mucho. Estaba el man grave, en una depresión. Pero cuando estaba con él, o él con ella, se sentía bien. Identidad distorsionada. Y el Señor está muy interesado en que nosotros podamos arreglar ese tema de la identidad distorsionada. De hecho, el apóstol Pablo nos presenta un problema que puede tener alguien de identidad distorsionada. San Pablo o el apóstol Pablo, antes de que fuese un discípulo, un apóstol de Jesucristo, él era alguien que fue criado en una tradición fariseica. Y él estaba muy orgulloso de lo que había conseguido. Y en esas religiones tradicionales, y algunas hoy en día se mantienen a pesar del tiempo, en esas religiones tradicionales donde lo que importa es lo que tú hagas para que puedas ser, se enseñaba que
la gente que quería tener una espiritualidad o una relación correcta con Dios tenía que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Entonces Pablo viene de esa tradición de hacer y hacer y hacer y hacer y se encontró con esta situación. Siguiente, por favor. Hay información distorsionada. Siguiente, por favor. Romanos 7, 15 y 18 y 21, mira lo que está sucediendo en el apóstol Pablo, el apóstol que escribió buena parte del Nuevo Testamento. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero. ¿No qué? Hago, hacer, el hacer. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. O sea, él quería hacer algo, pero el resultado era totalmente diferente. Entonces, aborrecía ese resultado. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace. Esto es como un trabalengua, ¿verdad? Sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Y hablando de la vida espiritual, mucha gente puede estar viviendo esta contradicción y a la final de este texto encontramos que Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él entendía que dentro de él batallaban dos naturalezas. Pablo vio una luz. Él no se complicó con una realidad o con una identidad distorsionada. Pablo entendió que por mucho que él quisiera hacer y esforzarse en hacer, él entendió que estaba dentro de una naturaleza pecaminosa, carnal, que le encanta tener malos resultados. ¿Ok? A nuestra carne, aunque parezca mentira, le encanta el mal resultado. ¿Por qué? Porque no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Eso hace y hasta se deleita en la ley de la carne, en la ley del pecado, la ley de la muerte. Eso es conocido como la ley del pecado y de la muerte. Pero Pablo tiene una luz cuando entiende que dentro de su ser, su verdadera identidad, sí se deleita en la ley de Dios, en las cosas de Dios. Entonces, Pablo entendió que había una dicotomía, una cuestión que tenía como dos caminos. Y él entendía que aunque muchas veces hiciera cosas que salían mal, él tenía que entender dónde estaba el error. Pero él no empezó a decir, Dios, mátame. Él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Él entendió que mientras estuviera en ese cuerpo y en esa naturaleza humana que puede cometer errores, que puede cometer pecados, que puede tener resultados desfavorables, él iba a fallar y fallar y fallar. Pero entendió que a pesar de que tuviera falla, su identidad no dependía de esas fallas que cometiera. Ahora bien, porque entendemos que vamos a cometer fallas, no vamos a seguir sin corregir las cosas que nos hacen ir a esas fallas. Ni tampoco vamos a permitir que esas fallas se vuelvan un rótulo que sea lo que nos defina. ¿Ok? No permitas que una identidad distorsionada sea lo que te defina. No permitas que algo que salió mal en tu vida, como en la vida de este muchacho que comencé hablando, sea lo que te defina. No permitas que tu hombre o mujer interior, el creado de acuerdo a la voluntad de Dios, tenga una identidad distorsionada. ¿Ok? Por eso, la enseñanza de esta mañana de domingo radica en el primer punto que vamos a ver es cómo quitar la falsa o la dañada identidad. ¿Ok? Ahí está. Cómo quitar la falsa o la dañada identidad. Vemos allí a una mujer viéndose en el espejo llena de cicatrices.
¿Ok? Todos tenemos cicatrices. Y no te estoy hablando de las cicatrices que el cuerpo tiene, sino hay fisuras en el alma. De eso que he venido hablando hace unos domingos. Todos tenemos en la vida errores. Aún la luna que vemos todas las mañanas tiene un lado oscuro que no vemos. ¿Ok? Todos tenemos un área oscura que nadie ve. Y la idea es que eso no sea lo que te baje, eso no sea lo que te ministre, eso no sea lo que te defina, ni que dictamine el rumbo de tu vida. Si este muchacho seguía, eh, seguía su identidad o seguía basando su identidad de acuerdo a un negocio que no estuvo bien, que perdió, y empezaba a creer, soy un fracasado, soy un tonto, no sé invertir, entonces eso condiciona su mente, sus acciones para volver a fallar. Cuando usted se define mal, cuando usted tiene una identidad que no es la correcta, sino que está distorsionada de la voluntad de Dios, eso tiene el poder que tú le das, no que el diablo roba, no que Dios pone, el poder que tú le das para el destino que tú dictaminas de acuerdo a una identidad que no está correcta. Por ejemplo, cuando a un niño en el colegio, desde que está en primaria, por decirlo así, los compañeros empiezan a decirle, bobo, 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 este jovencito va a esforzarse por hacer cosas que no sean de bobo, pero la presión del curso de los compañeros del colegio va a ser tan fuerte que no va a tener la libertad de ser él mismo, sino que va a actuar con presión. Y cuando quiera hacer algo se tropieza, se cae, ¡prum! Y le refuerzan, bobo, bobo, bobo. Recuerdo, cuando yo estaba en el colegio, el recreo. Y el recreo, wow, o sea, si usted, yo creo que uno, no sé cómo será hoy en día, pero yo creo que uno aprendió a vivir en una cárcel cuando iba todos los días al colegio. La diferencia de los presos es que a ellos los llevan y los dejan allí, pero los estudiantes por lo menos de los 90 era que uno iba. Pero cuando pasaba algo en el recreo, wow, eso era la peor catástrofe. Si alguien se caía, eso era todo el colegio gritándote, ¡oh, oh, 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 oh! Y aparte te tiraban cosas. O sea, ¿cómo puede sentirse alguien así? Está presionado, o sea, te puedes imaginar al día siguiente ese joven o esa joven en el recreo, cómo caminar. O sea, se siente la presión y al mínimo error otra vez te castigan. Entonces, a la final, el tema de la identidad distorsionada es que se empieza a aceptar, sí, es que soy un bobo. Soy un bobo. Y la exposición del bobo, nadie le presta atención. Todo el mundo la sabotea. Aún los maestros en sus planillas empiezan, este es el bobo. Yo no sé qué es, no soy maestro, perdónenme los maestros, perdónenme las maestras, pero yo no sé si esa serie de anotaciones está. No sé si esa serie de anotaciones hay que se traspasan porque llega un maestro nuevo y es el mismo trato. O sea, ¿qué pasa? Y a la final, esta persona, pasan los años y uno se reencuentra y se comporta como el bobo de la fiesta del reencuentro. O sea, miren cómo una cuestión que parecía una bobada, una cuestión de muchachos, una inocentada, cosas de pelado, eso no, ay, ahí no hay malicia, no hay gente más mala que la gente joven. Por eso hay que predicarle a los muchachos. No hay presiones más grandes que las de los colegios. ¡Wow! Eso es fuerte. ¿Ok? Entonces, ese es el tema con una identidad distorsionada. Entonces, ¿cómo quitar esa falsa o esa dañada identidad? ¿Cómo hacerlo? Ya estamos en Cristo, ya somos grandes. Este es la enseñanza que le estamos dando a la gente que tiene una capacidad de entender. Todos los que están aquí, le doy gracias a Dios que tienen una capacidad de recibir este mensaje. Si usted no tuviera la capacidad de recibir este mensaje, seguramente lo tuviéramos en las otras dos áreas que tiene la iglesia en este momento. ¿Ok? O los niños pequeños o los adolescentes. Pero si estás aquí, porque tienes una capacidad de recibir este mensaje. Entonces, ¿cómo quitar la falsa o la dañada identidad? ¿Cómo hacerlo? A mí
se me daña el equipo celular y yo lo llevo a los lugares. ¿Y qué hace el técnico? El técnico no va a desarmarme el celular porque sí, sino que él se va a basar de acuerdo a lo que yo diga, y eso aplica también para los enfermos, de acuerdo a lo que yo diga, él va a buscar por allí. ¿Qué pasa? No es que yo estoy tratando de escuchar algo y no escucho. Entonces, ¿qué va a revisar el técnico? El volumen, ¿ok? Entonces, en nuestra vida tenemos que identificar el daño. Hay que empezar a identificar el daño. Por algo que nosotros tengamos, eso no nos deshabilita en todo lo demás. Tal vez hay un área en la que necesitamos quitar lo que está distorsionado. Tenemos que identificar el daño. Y el daño puede ser una historia parecida a la que acabo de contar ahora, que comenzó en la infancia, por las mentiras que escuchamos, por las mentiras que creímos y por las mentiras que decidimos hacer parte de nuestra vida y vivir de acuerdo a ello. Identifica el daño. A veces ha habido relaciones dañinas, las que han dejado un daño en la vida de quien la ha tenido. Por ejemplo, hay gente que ha estado en relaciones donde siempre le han dicho, tú eres un bueno para nada. Es que tú no haces nada bien. Es que a ti no te queda, hablemos del matrimonio, por ejemplo, que el esposo le diga a la esposa, es que tú cocinas horrible, a ti no te queda la comida como a mi mamá. Entonces, esta mujer empieza a querer hacer las cosas como lo hace la mamá, pero resulta, mujer que estás aquí, que tú no eres mamá, tú eres esposa. Y eso daña y distorsiona la identidad de una mujer dentro del matrimonio, que dejan de ser esposas para convertirse en madres. La mamá, el hijo mayor viene siendo el esposo. ¿Ok? Y eso es un problema, bueno, aunque eso yo creo que ameritaría un capítulo aparte, matrimonio distorsionado. ¿Ok? Pero tiene que ver con la distorsión que alguien crea. Tú no lo haces bien, mi mamá. Y si llega la mamá, es que tú no lo haces como yo. Oye, están distorsionando la mentalidad de una mujer. Y puede ser lo contrario. También poner el perfil del padre en el esposo. El esposo no es tu papá. Yo quiero decirle a los esposos que están aquí presentes, que son muy poquitos realmente, a los esposos que están aquí presentes, bueno, entonces ya que hay mayoría de mujeres, quiero decirle que usted no se casó con su hijo. Usted se casó con el hombre con el que decidió hacer un equipo para toda la vida. ¿Ok? Eso es número uno. Y número dos, hombres, el perfil del papá es el del papá que si no lo cumplió bien, amigo, eso no es tu problema. Si tú estás en una relación con una mujer que tiene una carencia afectiva por los vacíos paternos, ponga el freno un momento y que ese vacío o lo llena el Padre, y si no lo llena el Padre, que lo llene el Padre Celestial y después siga su relación, porque usted no va a ser papá, porque puede cometer un incesto en esa relación. Así de sencillo. Puede terminar en una relación incestuosa y se va a sentir mal y se va a sentir que usted es un violador y se va a sentir que usted es un acosador porque usted no es el papá. Y hay situaciones, yo escuché un hombre que contestó con justicia. Tal vez la chica quería seguir haciendo cosas en la vida, quería otros estudios y otro tipo de cosas. El varón, el esposo, quería proyectarse en los negocios, quería capitalizar, quería comprar finca raíz. Pero ella le dice, hey, yo quiero estudiar. Y él le dice, o sea, el estudio te lo tenía que dar tu papá. Y suena feo. Qué bueno que un esposo ayude a su esposa a salir adelante. Pero eso no es responsabilidad del marido. Estudia tú. Tenemos Universidad de Barranquilla, tenemos Universidad Atlántico, tenemos Universidad Abierta a Distancia, tenemos cursos, ETEC, ICETEC, TETEC, todas esas instituciones, hazlo tú. Pero eso no es una responsabilidad del esposo. Suena duro, ¿verdad? Sí sé que está sonando duro, pero a veces queremos
achacarle al marido responsabilidades que tenía que tener el padre o que tenía que tener yo. ¿Ok? Suena horrible. Sí, sé que suena horrible, pero esto es una verdad. A veces queremos que el esposo sea Dios, que me entienda, que me comprenda, que examine mis más íntimos pensamientos. Pareciera que fuera, oye, pero que no me comprende. No te va a comprender. Cada quien está batallando con su ser interior, como para poder entender sin que la otra persona lo diga, qué pasa allá adentro. Usted tiene una boca, y el hombre tiene una boca y la mujer tiene una boca, como para poder tratar de sacar qué está pasando allí. Y el problema de la identidad distorsionada es que queremos que el otro sepa lo que me pasa sin que yo se lo diga. Y la gente anda amargada. Y la gente anda esperando que otro cumpla las expectativas. Eso también causa identidad distorsionada. Quiero que este día, yo no sé qué pasó hace 2 semanas o la semana pasada, que las flores amarillas andaban dándose. Flores amarillas, estoy perdido, no sé, soy el más desatento de todos, pero las flores amarillas las dieron, pero hay gente que está esperando que le lleven las flores amarillas, pero el tipo anda sacando cuentas en otro panorama y ella se amargó porque no le llevaron las flores amarillas. ¿Cómo iba él a saber que estaba en el... O sea, son cosas que a veces se dan en el que yo pongo la expectativa, me tiene que complacer, me tiene que atender, me tiene que... Pero también la otra persona tiene sus propias cosas. Ahora bien, en una relación tiene que haber unidad, tiene que haber comprensión, pero no todo el tiempo la relación gira en torno a ti. Así como tú quieres esa atención, ¿la estás dando? A veces pensamos que soy el sol y las estrellas, la luna y los satélites y todos los planetas tienen que girar en torno mío. Cuando yo también puedo hacer algo para aquello. ¿Ok? ¿A qué voy con todos estos ejemplos de la vida real? Es que distorsionamos nuestra identidad por no vivir, por no ser. Entonces, soy feliz cuando este o esta tiene estas acciones. Soy infeliz cuando no tiene estas acciones. Soy feliz cuando me comprenden, pero soy infeliz cuando no me comprendes. Tiene lógica, tiene sentido, pero no es la razón de ser. Usted tiene que ser feliz por una motivación interna, porque es un salvo, porque tiene a Cristo en su corazón, porque tiene la compañía del Espíritu Santo, porque tal vez tiene todos sus miembros, tiene sus capacidades, pero dañamos, distorsionamos el propósito en nuestra vida cuando no tenemos una identidad clara, cuando no sé quién soy, cuando no entiendo las cosas mías. Y cuando yo no entiendo mis cosas, es muy difícil que otro lo pueda entender. Yo creo que ustedes ya deben estar cansados de que yo cite a Chayanne. Pero es que la canción de Un trozo de hielo en la escarcha dice tantas cosas y es tan profunda que a la final termina en una certeza. Él le dice a la chica no le prestó atención. Nada, fuiste amiga de mis enemigos, todos ellos antiguos amigos. Ya sé que no se puede evitar lo de ser mujer. Fuiste mucho, fuiste muy poco, así son las historias de loco. Pero le termina diciendo, fuiste tantas cosas a la vez. ¡Wow! ¡Qué lo que era! Que a hoy me cuesta, que no me cuesta creer que hoy no seas nada. Identidad distorsionada. Que se quiere hacer tantas cosas y a la final se termina no siendo nada. Por eso, para poder arreglar este tema de la falsa, porque también la identidad distorsionada puede ser una identidad falsa o una identidad dañada, tenemos que identificar el daño. Yo con este monólogo que tengo aquí, lo que estoy haciendo es tratar de darte luces para ver si de pronto algo de lo que he dicho puede ser la causa de que alguien no tenga una identidad correcta en el Señor. Las mentiras que creímos, las mentiras que nos dijeron, las mentiras que aceptamos, las cosas en las que decidimos vivir. Yo quiero que ahí donde tú estás, tomes un instante y puedas reflexionar sobre qué mentiras has creído, que han podido dañar tu identidad. Tal vez a alguien le dijeron, no, es que las mujeres
que mandan la parada son las chicas boom, sexy boom, explosivas boom. Y alguien empieza a comportarse así para poder encajar. Identidad distorsionada. Es que a las mujeres de hoy en día les gustan son los chicos malos. Y alguien de buena familia, con educación, con un futuro, empieza a relacionarse mal con tal de encajar. Identidad distorsionada. Identifica el daño. Identifica el daño. Hay cosas más allá. Cuando tú naciste, tu mamá esperaba una niña. Tremendo. Es que tu papá quería un niño fuerte. Y desde pequeños empiezan a criarse con identidad distorsionada. Es que en esta familia somos así, mujeriegos. Es que en esta familia las que mandan son las mujeres. No vamos a permitir que este hombre que llega haga con usted lo que le dé la gana. Y de repente el tipo que está llegando es una buena persona, pero por tener una identidad distorsionada, esta mujer lo empieza a tratar mal. De repente una identidad distorsionada del hombre hacia la mujer fue que este chico vio a su papá maltratar a la mujer, a su esposa, a su mamá. Y él cree que eso es lo normal. Eso es un problema de identidad distorsionada y empieza a repetir el ciclo. Identifica el daño. Hoy estamos delante de la presencia de Dios para identificar patrones de conductas que han dañado y que han distorsionado la identidad. ¿Ok? Hay que identificar ese daño. Así que cierra allí tus ojitos un instante. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo, que es el único que tiene la capacidad de entendernos a todos al mismo tiempo, que te dé una luz que te ayude a identificar el daño. Y si el Espíritu de Dios te muestra dónde hay algo que arreglar, es porque Él desea empezar a arreglar cosas en tu vida. Tómate un tiempo ahí. De vez en cuando tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos. Un poema de Benedetti dice, de vez en cuando hay que hacer una pausa y examinar nuestro recorrido, etapa por etapa, baldosa por baldosa, renglón por renglón, y no llorarnos las mentiras, sino cantarnos las verdades. Hay que hacer un análisis. El salmista le dijo al Señor, Señor, examíname y mira si hay caminos de perversidad en mi corazón. Que el Espíritu de Dios te ayude a examinarte. Y si hay caminos donde algo te dañó, donde algo te lastimó, donde una mentira empezó a echar raíces y a echar un tronco fuerte, ahí hay que empezar a excavar. A la gente no le gusta que le toquen ciertos temas. El cantante decía, no me toques ese vals porque me mata. Pero hoy es el día de tocar esos vals. Y si hay que morir para poder resucitar en Cristo Jesús. Hay gente a la que no le di, no me toques ese tema, de eso no me gusta que me hablen. Pero hoy hay que tocarlo para que pueda haber sanidad. Porque la iglesia de Jesucristo no tiene el impacto que debería tener, porque mucha gente ha pensado que ser creyente es venir a Cristo, asistir, conectarnos y seguir la vida, pero con el daño allí. Con el daño allí. Y ese daño no te deja vivir en la plenitud de Cristo. Y un daño que tenga una persona que no lo haya sanado, con el tiempo puede ser un problema de iglesia. Hay gente que llega a las congregaciones con unos daños y la historia que vivieron en la iglesia Alfa y tuvieron que irse de la iglesia Alfa, llegaron a la iglesia Omega. La empiezan a repetir y se vuelve el escándalo que pasó en la iglesia Alfa, empieza a vivirse en la iglesia Omega. Y entonces la iglesia, en vez de avanzar en Cristo Jesús, se detiene arreglando el daño que una persona trae y que daña a los demás. La persona que no ha corregido un problema de identidad, parece mentira, pero sí es verdad, puede dañar, sobre todo cuando hay otras personas que también tienen su daño y están en pro. Una persona que tiene un temperamento débil, una persona que tiene una autoestima baja y llega una persona, y ese es un trastorno,
de una identidad, y llega otra persona que tiene un trastorno de identidad, que se cree más, o la más, llega avasallando, ¿ok? Uno tiene que bajarle, al otro hay que subirle, pero uno puede afectar al otro, ¿ok? Entonces, muchas veces las iglesias se detienen. Por ejemplo, esta iglesia ya debería ser propietaria de toda la cuadra, y no por plata y no por comprar, sino por la cantidad de personas que cada semana o que cada mes llegan. Pero así como llega gente, se va, y se van, algunos se van iguales, pero otros se van peores. ¿Ok? Gente que viene que no resuelve su identidad distorsionada diciendo, es que ese lugar está malo. Ese lugar, y sí, digan que es el lugar, pero cuando el lugar detecta que hay un problema y te quieren ayudar enseguida, al puercoespín le salen las espinas, el cactus florece y no se dejan tocar. Y cuando alguien no se deja tocar, a mí como pastor me cuesta mucho tener que tratar gente así, y es mejor que se vayan. Es mejor, y esto suena impopular. Si una persona que tiene un problema y viene a la iglesia y el pastor detecta algo, porque el pastor, ¿cuál es la función del pastor? Revisar las ovejas. A todos nos encanta ser la oveja número 100, que el pastor busca, que con vino y aceite la unge, la coge y la trae y al redil volvió. La historia para las ovejas termina ahí, pero es ahí cuando comienza la historia del pastor. Porque a esa oveja que se salió, que se perdió, que se le partió la pata, que tuvo que curar, que entonces, ¿qué? El pastor tiene que cogerla aparte y empezarle a mostrar dónde es que tiene que estar, dónde es que tiene que comer, dónde es que tiene que pastar, dónde es el agua que tiene que beber. Y si está muy lanuda, venga para acá que la vamos a trasquilar, la vamos a esquilar. Y ahí, mientras que la historia dice que el pastor lleva la oveja entre sus brazos, todo está bien, pero resulta que esa oveja perdida hay que enseñarle disciplina. Y ahí es donde el pastor es el malo. Y yo tengo historias de mal, yo soy malísimo. Tengo historias de desleal, tengo historias de que yo no soy amigo fiel, yo tengo historias, wow. Debería escribir también un libro sobre lo malo y perverso que puedo ser como pastor, contado desde una oveja con una identidad distorsionada. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, amigos, la iglesia que ha tenido oportunidades inmensas de avanzar, de crecer, de extendernos, muchas veces termina siendo un lugar no de bendición para muchas personas por las identidades distorsionadas. No está bien que usted llegue a una iglesia a acabar con otra familia. No está bien. Y lo digo aquí no con pena, pero lo digo aquí con autoridad de parte de Dios. No está bien que usted llegue a una iglesia a querer ocupar lugares que Dios no le ha dado. Esos son problemas de identidad distorsionada. Entonces, cuando el pastor tiene que tomar correctivos para enderezar las cosas, entonces el lugar es malo, la iglesia es mala. Y sí ha pasado aquí. Y qué pena que se entere la gente, pero, hey, sí ha pasado. A mí no me da pena. Yo cuando María José y Elisa estaban pequeñas, y bueno, no sé si, yo creo que llevó más correa Elisa que María, y querían de repente armar un cuento en el restaurante, en la iglesia donde estábamos o en la calle. Yo decía, a mí no me da pena pegarle delante del que sea. Y no se lo decía a ella, se lo decía a la gente. Yo lo decía para que cuando vieran que ya yo sacaba zapato, correa o lo que fuera, ya estaba anunciado. Y todo el mundo se sentía regañado. A mí no me da pena. Recuerdo una vez con María, en la otra iglesia, y María estaba con esos ajites que le caen a los niños. Son niños, pero es que a veces se pasan. A veces se pasa. Los niños son niños, pero a veces se pasan. Y uno tiene que instruir, ¿ok? Y le dije, cuando llegue a la casa, te voy a dar 3 correazos. Llegamos a la casa. Ya a mí se me había pasado la contrariedad, ya a mí se me había pasado la pena que tenía ella, pero le di 3 correazos. Yo no tenía ganas ya de darle, pero fue una promesa hecha y las promesas se cumplen. Eso es instrucción. Pero si yo le digo, te voy a pegar y no le pego, identidad distorsionada, que quiero meter presión, pero no, al final no. Entonces, iglesia, hay cosas que hay que corregirlas.
Y en la iglesia del Señor también hay que corregir cosas, hay que identificar el daño, ¿ok? Y sí queda claro que un tema de identidad distorsionada puede tener una repercusión personal, puede tener una repercusión familiar, pero también puede tener una repercusión institucional. Gente que daña el clima laboral por identidad distorsionada. Esa es la gente que en el trabajo causa disociación. Y lo peor del caso es que votan a todo el mundo y el que disocia está ahí. Pasa, ¿verdad? Pasa en las congregaciones. El tipo que es el lobo, no el gran lobo, el lobo dentro de la iglesia. Y todas se van mordisqueadas por el lobo y el lobo ahí. Hey, hay que arreglar la situación. Hay problemas de identidad distorsionada que dañan vidas, que dañan ministerios, que dañan el avance del cuerpo de Cristo. Pero creo que estoy delante de gente que se ha quedado en esta enseñanza porque está buscando una sanidad. Yo quiero que la gente que está buscando esa sanidad en el Señor pueda darle un aplauso a aquel que nos sana siempre y cuando nosotros estemos dispuestos. Entonces, identifica dónde está el daño. Tenemos que identificar dónde está el daño. Y la mejor persona para identificar eso eres tú mismo. No esperes que venga el profeta, aquel al que Dios le muestra el nombre, dirección, apellido y fechas, para que te diga tú esto y aquello. Tú tienes el Espíritu de Dios. Por eso oraba ahorita que el Espíritu de Dios te mostrara. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios que te puede ayudar a identificar el daño. Y número 2, para quitar esta identidad distorsionada, es vivir de acuerdo a lo que eres en Dios. Hay que vivir de acuerdo a lo que somos en Dios. Si bien nosotros no somos fanáticos, nosotros no tenemos, el que me ve a mí puede pensar o es rockero, o es hippie, o es chamán, o que menos pastor. A veces digo, sí, soy pastor, sí, mira la foto de la iglesia, de la iglesia. Pero es que mi identidad no me define el cómo me veo, sino lo que soy. Lo que soy. ¿Ok? Entonces, tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos en Dios. Y mira esta palabra. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Traducido esto es, si somos personas en Cristo, tenemos que vivir de acuerdo a nuestra naturaleza en Cristo Jesús. Si lo que decía Pablo, según lo que yo hago, no hago el bien, yo tengo entonces que descansar en Cristo Jesús y descansar en la fe de que no soy lo que hago, sino que soy una nueva criatura en el Señor. Soy lo que Él es, por lo que Él hizo. ¿Ok? Entonces yo debo empezar a vivir de acuerdo a mi decisión de fe y no de acuerdo a mis instintos carnales y pecaminosos, porque ya está comprobado que si sigo la carne siempre voy a estar fallando, pecándome, equivocándome, y después del pecado viene esa sensación de muerte, de depresión, de tristeza. ¿Por qué lo hice? Es el guayabo. Una persona cuando se embriaga y toma de todo, al día siguiente que tiene una depresión y dice, ¿por qué? Porque el sistema nervioso fue sometido a una sustancia que en algún momento lo hace sentir bien, lo lleva a un pico, pero al día siguiente ese pico desciende, y así como un día, en la noche anterior se sentía fenomenal, al día siguiente se siente de lo peor, y están eso, ay, yo porque lo hice, yo no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a tomar más, por la sensación. El pecado es así, el pecado es como un guayabo. Mientras que uno está pecando, dice la canción, uno toca el cielo mientras está pecando. Ah, ¿por qué será? Pero hay que hacerle la segunda parte a esa canción. Y es que después de que tú pecas, viene una sensación de depresión, de muerte, de por qué lo hice, de borro cassette, de no me acuerdo, y si no me acuerdo, eso no pasó. ¿Ok? De querer olvidar eso. No, eso fue un error, yo no sé por qué lo hice. El pecado es así. Y el pecado primero la tentación te empuja para que peques, pero después el pecado trae en sí castigo, y la paga del pecado es muerte.
Y cada vez que estamos sometidos a dejarnos llevar por las tendencias, después vamos a estar queriéndonos morir. No sabemos, jóvenes que están tomando malas decisiones con respecto al suicidio, no sabemos qué pasó anoche, qué pasó antes, qué pasó. Gente que no sabe tratar con esas repercusiones. Y lo peor del cuento, una iglesia envuelta en chismes, en pecado, en dime que yo te diré, que deja de predicar y la gente se está perdiendo en identidades distorsionadas. ¿Sí saben? Por eso yo tengo que sanar. Por eso yo te tengo que traer este mensaje, para que no perdamos tiempo en las cosas que nos detienen. Satanás, el infierno, los demonios y toda la hueste de maldad está interesada en que usted no descubra realmente quién eres. Espíritu de locura, espíritu de perversión, espíritu de esto, espíritu de aquello, que te detengan para que tú puedas realmente ser el éxito que ya eres en Cristo Jesús. Por eso tienes que recordar que esa vieja naturaleza fue crucificada en Cristo Jesús. Hay una naturaleza que ya no debe ser la que nos gobierne. Hay una naturaleza que no debe ser la que nos domine ni la que nos defina. Hoy en día no se debe definir a los cristianos como que, wow, esos están peores. Para ser así, yo por eso, el cristiano hoy para muchos es el ejemplo de no conversión. Yo para ser así, por eso no me convierto. Lo dicen y lo he escuchado. Como yo soy un cristiano camuflado, la gente habla delante de mí lo que sea, porque no parezco evangélico. Gloria a Dios. ¿Ok? Tenemos que sanar para poder avanzar. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Entonces, si ya mi naturaleza fue en Cristo Jesús dominada por uno superior, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tengo entonces que entender que yo tengo un espíritu nuevo, una mente renovada, y yo tengo que actuar y vivir de acuerdo a mi mente renovada. ¿Dónde está la gente que tiene una mente renovada? Romanos 12 dice que hemos sido renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Por eso no podemos seguir viviendo de una mala manera. Esto no se trata de vestir de una mala manera, esto se trata de vivir de una buena manera. ¿Ok? Siempre va a ser más fácil solucionar un problema de manera superficial y en la buena intención. Nuestras generaciones anteriores pensaron que tu problema de identidad se solucionaba con una corbata, un saco, una falda y maquillaje, sin maquillaje. Se soluciona el problema de identidad. Pero resulta que Jesucristo dice que nosotros no debemos ser un sepulcro blanqueado, que por fuera nos vemos bien bonitos y por dentro estamos lidiando con cosas de muerte. Jesucristo está más interesado, lo de afuera es importante porque como te ven, te tratan. Eso para la sociedad, pero para Cristo Jesús es más importante lo que está dentro de ti, que no haya muerte, que no haya frustración, que haya una identidad correcta en Él. Por eso renuévate en el espíritu del entendimiento y vive de acuerdo a lo que has entendido. No puede alguien que ha entendido que Cristo pagó por su vida seguir viviendo mal, identidad distorsionada. No puede alguien que ha entendido que Dios lo ha sacado del fango, que lo ha lavado, que estaba como un puerco, como el hijo pródigo, viviendo en un chiquero, y Cristo lo saca, con su sangre preciosa lo lava para que vuelva al vómito. No es coherente, eso es identidad distorsionada. No puede alguien al que Dios le ha sanado su matrimonio, la relación con sus hijos, volverla a dañar. Eso es identidad distorsionada y aplica para todo en la vida. Lo que Cristo quiere es que tengas vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. No dice la palabra, lo que yo he venido es para que tengas corbata y corbata en abundancia. De Jesucristo, la Biblia no dice, yo he venido para que tengas falda y falda larga en abundancia. Lo que quiere Cristo es que tengas la vida del Padre en Él. Y Él es el dispensador de la vida del Padre. Esto se trata de vivir bien por dentro y por fuera también, porque si estás bien por dentro, eso se ve. ¿Ok? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Me he ido muy profundo o me estoy haciendo entender? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Identidad distorsionada, y la hemos tenido. Yo en algún momento de la vida también he estado como con identidad distorsionada hasta que, no, Señor,
Esto no se trata de parecer ni de hacer, esto se trata de ser, ser, y que tú seas alguien en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces entiende eso. Y número dos, cuando se conoce una identidad en el Señor, hay que fortalecerla. Fortalece una identidad correcta en el Señor. Mira este muchacho, lo que él está proyectando es la imagen de una persona fuerte. Aunque tal vez no se ve externamente así, su proyección es como si fuese así. En Cristo Jesús tenemos que empezar a quitar todo eso que nos limita para proyectar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Miren, ¿cómo fortalecemos una identidad correcta en el Señor? No vengo con pasos, no vengo con esas cosas, simplemente conociéndolo a Él, conociendo a Cristo. Al conocer a Jesús, tú fortaleces tu identidad. Al conocer a Jesús. La iglesia es una plataforma para que tú conozcas a Jesús, pero hay una muy efectiva para conocer a Jesús y es a través de su palabra. Yo te invito a que tú conozcas a Jesús leyendo la Biblia, uno, pero no simplemente leer por leer la Biblia. Cuando yo descubrí la importancia de leer la Biblia, de ahí no me he despegado y ya perdí la cuenta. Antiguamente se decía que el que leía la Biblia se volvía loco. Eso es una mentira del enemigo. Cuando tú lees la Biblia, te encuentras con Cristo realmente, cara a cara. Léalo. Ahora bien, no te quedes con una lectura. La primera vez que yo leí la Biblia, lo que hice fue alimentar un conocimiento académico. Aprendí de historia, el antiguo Israel, las 12 tribus, los patriarcas, eso era. Pero a medida que seguí leyendo la Biblia, empezó el Espíritu Santo a darle sentido a cada palabra, a cada capítulo. Cristo aparecía, Cristo me hablaba, Cristo me ministraba. Y es cuando uno empieza de la nada a leer la historia que ya uno conoce, pero con un sentido para uno. Y uno es ministrado y uno es liberado. ¿Ok? Yo quiero que tú leas la Biblia, pero que también medites en ella. Y esa lectura y esa meditación de la palabra te va a llevar a algo también muy importante y es la oración. Hoy, o como iglesia, hemos sido muy intencionados en decirle a la gente, ore, 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 ore. Pero, ¿qué va a orar y cómo va a orar alguien que no conoce a Dios? Más fácil, te doy un catecismo, léetelo y repítelo. Estas oraciones 5 veces hasta que tú sientas que ya algo se pagó. No. Y estamos, tienes que orar. Y tienes que orar. Y si la oración no funciona en la noche, levántese en la madrugada y ore y ore. Amigo, si usted va a orar por orar, no ore. Soy pastor y te lo digo. Una oración con corazón y con convencimiento llega como consecuencia de haber conocido a aquel a quien tú le estás hablando. Porque, ¿qué sentido tiene obedecer y confiar en alguien que no conozco? ¿Qué sentido tiene orar o hablar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Qué sentido tiene hablar con un Dios que yo no conozco? Eso es igual que estar loco. Los locos de la calle están hablando con alguien que uno no ve y que lo tienen en una locura. En eso y una persona que no conoce a Dios no hay ninguna diferencia. Está hablando solo o está haciendo una lista de deseos al aire. Es mejor que tengas una lista de deseos en Shane, que cuando te llegue una platica, la compras, que hacer una lista de deseos, y voy a poner entre comillas, a Dios sin que tú conozcas a Dios. La razón por la cual mucha gente que dice que ora, que no tiene efectividad y respuesta en la oración es simplemente porque no conoce al Dios con el que está hablando. Está hablando con un amigo imaginario llamado Dios, pero no es el Dios real, el de las Escrituras, el que se revela, aquel a quien decide conocerle. Entonces, para poder fortalecer una verdadera identidad, yo tengo que conocer el que creó. Si yo quiero saber cómo funciona la licuadora que compro para mi casa, yo leo el manual que manda el que la creó, Oster.
mete no solo en la caja, la licuadora, el licopor, la bolsa, el plástico, sino que también se le ocurrió la genial idea de meter las instrucciones y te dice con cuántos voltios trabaja, que si se presenta un problema, haga esto, que si de repente no está, se le va a salir el líquido si no está bien enroscada. Entonces, en base a esas instrucciones, usted le da un buen uso. ¿Sabes? Hay unas instrucciones para tu vida, que es la palabra de Dios, que está diseñada para que tu vida tenga una funcionalidad, para que conozcas por qué estás aquí, para qué estás aquí y cómo puedes estar viviendo una vida mucho mejor. Hay mucha gente que es genérica. Son humanos genéricos, que no tienen instrucciones, que no tienen un creador, que no saben para dónde van y para dónde vienen. Y un genérico es barato, viven vidas baratas sin efectividades. Pero usted es original, usted tiene un diseño, usted tiene un espíritu, usted tiene un porqué, usted tiene un para qué, que se fortalecerá primero conociendo a Dios y segundo, viviendo de acuerdo a los parámetros que Él está estableciendo para ti. En Dios nunca ha estado el diseño para el hombre o para la mujer que sean bobalicones. En Dios nunca ha estado el diseño de que se quede sentado y no haga nada, que yo lo hago todo. Él hizo todo lo necesario para que tú y yo seamos salvos. Pero hay otras cosas en las que usted tiene que moverse. Entonces, tienes que conocer al Señor, porque no tiene ningún sentido obedecer y confiar en quien no creo. Ahora, ¿cómo conocer a Dios? La meta no es Jesús. Y esto no es una barbaridad. La meta no es Jesús. La meta es el Padre. Jesús es el Hijo de Dios y es el camino al Padre. Hay gente que solo se queda el Espíritu, la oración fuerte al Espíritu Santo. Hay otros que solo Jesús, 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 Jesús. La meta es el Padre. El Espíritu nos ayuda, nos consuela. Jesús es el camino al Padre. Pero hay otros que quieren al Padre, pero sin el Espíritu y sin el Hijo. Eso es otra secta, otra doctrina. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el camino es dirigirnos al Padre. ¿Ok? Pero ¿cómo conocer al Padre? Mira la palabra de Dios a continuación. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos a Jesús. Si necesitas tener una identidad correcta, necesitas conocer al Padre, pero el camino para llegar al Padre es Jesús. Entonces Jesús dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Cuántos de ustedes conocen al Padre? Hay que conocer primero a Jesús. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le preguntó una pregunta. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Iglesia de fe y adoración, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Ifa, Juana, Petra, Magola, para que nadie se sienta tocado, pero es para ti. Hace tanto tiempo que Cristo está siendo predicado y no me has conocido. Ese es el problema de la distorsión que hay en la mente de muchos, no haber conocido a Jesús. Tanto tiempo, algunos los han traído desde pequeños y no han conocido al Señor. No has conocido a Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No, ahora, aclaro aquí, y me gusta que Jesús hace la aclaración. ¿No crees que yo soy en el Padre? Jesús, la doctrina de Jesús, solo Jesús, únicamente Jesús dice que Jesús es el Padre. Pero Jesús no dice que Él es el Padre. Jesús dice, yo soy en el Padre. Clarito. No entiendo qué pasa ahí. ¿Será que le echaron liquid paper a esa Biblia? ¿Ok?
No entiendo que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Necesitamos conocer a Cristo. Gente que tiene problemas de identidad, trastornos de personalidad, temas de demencia, temas extraños con su vida, con su ser, necesita conocer a Jesús. Así de sencillo. No a la religión, no a las formas de esta iglesia, no a las formas de una denominación. La gente que tiene trastornos de identidad necesita conocer a Jesús. Jesús te encamina al Padre. El Padre es el que nos creó y Él sabe qué va a hacer con nuestras vidas. Necesitamos conocer a Jesús. Eso es necesario para poder dejar de padecer con los temas de la identidad. Hay gente que se cree hija de Dios, pero después se creen hijos del diablo. Hay gente que un día están tocando el cielo, pero después se creen los peores y los más derrotados en la vida. No han conocido a Jesús. Vamos a fallar, vamos a cometer errores, pero no nos podemos quedar en esos errores. El que ha conocido a Jesús avanza en medio de todas las circunstancias. Hay gente que tiene solamente religión. Y me cuesta trabajo decirlo, pero también en esta congregación, la Iglesia de Fe y Adoración, hay gente religiosa. ¿Y cómo lo deduzco? Porque soy el pastor y el pastor conoce a las ovejas. Y cuando yo cojo una oveja y empiezo a revisar, y cuando una circunstancia le llega a la oveja y empiezo a revisar, me doy cuenta que no conocen a Jesús. Porque los discípulos que conocieron a Jesús le dijeron, no tenemos más a dónde ir. Jesús un día los echó y les dijo, que ustedes me siguen por el pan. Pero vinieron y gente se fue. La multitud que estuvo por el pan se fue. Pero los que realmente conocieron a Jesús un día le dijeron, es que no tenemos a dónde ir. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y entre ustedes, en esta iglesia, hay gente que un día los golpea una situación. No voy, no puedo servirte, Dios, porque no puedo, porque se murió el perro de la casa. No voy. No ha conocido a Jesús. Son cuando tienen, y cuando Jehová también quita, entonces ¿qué son? Hay gente que está en esta casa y que una circunstancia económica los golpea, entonces cambian. No, porque Dios me quitó. Ey, no has conocido a Jesús. El día que tiene una crisis familiar, no, y no. Y uno tiene que estar como un bobo con bomboncitos atrayéndote como a un niño. Y yo dije ahorita que los niños y los más pequeños están en otras áreas. Estoy hablándole a los adultos y a la gente adulta que puede estar viendo esto. Y yo no estoy para traerte bomboncitos. Estoy para alimentarte con las verdades de la palabra de Dios. Y resulta que hay gente a la que hay que darle el bombón. Hay que dar el consuelo del Espíritu. Hay que dar la palabra que levanta, pero no bomboncitos para que estés, iglesia, porque esto no es el jardín de Cristo. Esta es la iglesia del Señor. Y aunque en el jardín en la iglesia hay pastos, tú no eres un niño espiritual. Aún a las personas más jóvenes que están aquí les digo, no son niños espirituales, porque algunos de ustedes ya vienen escuchando de Cristo. Así que toda la cantidad de crisis que se presentan en la vida y que afectan la identidad de alguien se solucionan conociendo a Jesús. Te invito a que conozcas a Jesús. Por eso yo quiero finalizar este tema, esta enseñanza, pidiéndote que te coloques sobre tus pies, allí donde tú estás. Colócate sobre tus pies y vamos a hacer un ejercicio en esta mañana. Quiero que me coloquen la última presentación. Eso allí. Identidad distorsionada. Vamos hoy a permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a arreglar lo distorsionado que pueda haber en nuestro interior. Vamos a permitirle al Espíritu de Dios que nos permita vivir la identidad correcta. Y el Señor hoy, a través del Espíritu Santo, desea empezar a reparar ciertos errores.
Y como el punto neurálgico aquí para reparar la identidad distorsionada es conocer al Señor, yo quiero hacer un llamado en esta mañana a todo aquel que desee conocer al Señor. Este es el punto de partida. Hay gente que se está chocando. Te digo esto, hay gente que está en la iglesia, pero nunca han recibido a Cristo. Y llevan años. Eso puede pasar. Puede pasar que la gente asista a un lugar. Mira, yo conozco a unos borrachitos que todo el tiempo están en una cantina. Todo el tiempo. Se volvieron alcohólicos y están en una cantina. Pero ¿sabes lo peor de esa historia? Que a pesar de todo el tiempo que están en esa cantina, eso no los hace dueños de la cantina. ¡Ja! Conozco gente que paga por amor. Y pagan por amor, por recibir placer, por escuchar palabras bonitas. Pero por todo el dinero que dan, realmente nunca le dan un amor real. Así sucede con las cosas del Señor. Hay gente que visita una congregación, hay gente que asiste a una iglesia, hay gente que está escuchando mensajes, pero nunca han recibido a Cristo en su corazón. Por eso sus vidas no han cambiado, por eso sus vidas están girando en las regiones de cautividad y en una falsa identidad. Pero todos los problemas de una falsa identidad y de las cautividades que pueden atar el alma de la gente se empiezan a solucionar cuando Cristo es el dueño de mi vida. Por eso, para solucionar o para que tú soluciones los problemas de una identidad distorsionada, lo número uno que yo te invito a hacer es que recibas a Cristo Jesús. Después de recibir a Cristo Jesús, te indico lo que sigue. ¿Ok? Siempre se nos hace fácil que nos digan, es que tú ese problema te lo arreglas tomándote un alprazolam en la mañana, un lorazepam en la tarde y una pastilla un poco más fuerte en la noche. Vas a estar equilibrado. Es más fácil seguir los 3 pasos para cambiar la vida. Inscríbete a un gimnasio, trota los fines de semana y vas a ver que tus problemas cambian, tú te oxigenas y se nos hace más fácil hacer eso. Se nos hace más fácil comprar los alimentos que son un poquito más caros para una dieta, para ver si me quito este problema del sobrepeso o del colesterol malo o del problema del azúcar. Siempre al ser humano carnal le queda más fácil 3 pasos para quitar la distorsión de la vida. Eso no existe para el alma. Para el alma, la solución es volver al origen. Y el origen es Cristo Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Hay que volver al inicio. Estás teniendo problemas mentales, emocionales, estás teniendo problemas almáticos, estás teniendo problemas de enfermedades que van al médico y no las encuentran. Yo quiero decir esto. Hay gente que con esa necesidad de encontrar algo en sí deberían meterse a petroleros. Hay gente que con una obstinación están buscando un mal que la ciencia médica no encuentra y visitan un médico y dicen, no, usted está bien, y no se conforman con ese resultado. Entonces visitan otro médico y les dice, ¿estás bien? Y dicen, no lo puedo creer, yo sé que tengo algo malo. Esa gente, y te estoy hablando de parte de Dios, un poco ácido, sí, pero te estoy diciendo algo de parte de Dios para que entres en razón. Esa gente que está buscando que le diagnostiquen algo, pareciera que quisieran escuchar, tienes cáncer. Hay gente que cuando dicen que tienen cáncer, dicen, ay, al fin, yo sabía que tenía algo. Hay gente que está esperando un dictamen de fracaso, te vas a morir, y descansan. Pero yo no te vengo a dar un dictamen de muerte, porque Cristo es vida, vida en abundancia, vida eterna y camino al Padre. Hay gente que anda buscando una razón para estar triste, para estar melancólica, y yo te voy a dar una razón para que estés en plenitud. Se llama Cristo Jesús.
necesitamos volver otra vez al inicio. Control Alt Supreme. Vamos a resetear muchas cosas que hemos cargado pero que no nos han dado resultados. ¿Sabes por qué? Porque el que es sin mí, dice el Señor, desparrama. Puedes tener teología, conocimiento, canciones, doctrina, vida de iglesia, pero no a Cristo. Y puede suceder que Cristo esté tocando la puerta de tu vida, diciendo, lo has intentado todo, pero sin mí, nada. La mujer del flujo de sangre había intentado, era judía, tenía el conocimiento de los judíos, conocía al Dios de Israel, intentó muchas cosas y nada le funcionaba porque tenía conocimiento pero no tenía a Cristo. Hasta que conoció a Cristo su vida cambió. Tal vez la iglesia de hoy en día tristemente tiene tantas cosas pero no tiene a Cristo. Por eso, para que se acabe el problema que está distorsionando la vida de mucha gente, hay que volver a Cristo. Hay que volver a Jesús. Y la invitación número 1 para poder tener pasos diferentes es: recibe a Cristo. Levánteme su manito toda aquella persona que en esta mañana desea recibir realmente a Cristo. Y mientras tú lo vas pensando, te comento algo. Yo llegué a la Iglesia Cristiana Emmanuel como en marzo de 1996. Ese día pasé adelante, le di la mano al pastor y repetí una oración. Pero resulta, y empecé a asistir, y siempre iba, y siempre iba, y siempre iba. Pero hubo un día, un domingo, en que mi fe fue confrontada. Ya yo llevaba un año de asistir. Estaba pensando en bautizarme. Pero hubo una prédica, una palabra. Tuve que tomar la decisión de en ese momento realmente recibir a Cristo en mi corazón. Tal vez a ti te esté pasando como me pasó a mí, que vienes escuchando tantas cosas y te identificas. Pero yo tuve que entender un año después que me gustó la iglesia, que me gustaron los jóvenes de la iglesia, el grupo, el estar ahí, que me gustó la música, que me gustaban los planes con los cristianos, me gustó lo social. Esta iglesia es chévere. Pero hubo un mensaje en el que Cristo tocó la puerta de mi corazón. Y un año después de lo que yo pensé que tenía, me di cuenta que no tenía nada. ¿Cuántos años has vivido pensando que has tenido a Cristo? Si tuvieras a Cristo, las crisis no te tiraran por el piso. Si tuvieras a Cristo, estuvieras sobre la roca. Pero ha venido lluvia, ha venido río, ha venido viento y te han tirado. No tienes a Cristo. Han venido crisis emocionales y has pensado en suicidio. No tienes a Cristo. Han venido crisis económicas y has pensado tirar la toalla. No tienes a Cristo. Por eso hoy invito a la iglesia a recibir a Cristo Jesús. Y la iglesia que esté aquí presente, que desee recibir a Cristo, ahora sí levánteme su manito. Levánteme la manito todo aquel que desee recibir a Cristo Jesús. Cierra allí tus ojos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y todos los problemas de identidad y de fracaso y de luchas terminan en Cristo. Recibe a Cristo Jesús. Haz esta oración conmigo. Allí, los que están allí en pantalla y los que están aquí. Dile a Él, pero de verdad, no me gusta poner a repetir a nadie, pero tú tienes que decirle algo al Señor. Dile, Señor Jesús, yo te recibo de verdad, como mi Salvador. Ayúdame a avanzar y revélate a mi vida. Y te doy gracias porque entregaste tu vida por mí para darme una vida eterna y en abundancia, en el nombre de Jesús. De corazón, de verdad, ¿quién hizo esta oración? Amigos, me despido de la transmisión, deseándoles que el Espíritu de Dios esté con ustedes y que después de recibir a Cristo, Él los guíe a toda verdad.